¿Alguna vez te has preguntado por qué el rey David se casó con ella? La mujer que nunca olvidó. La historia de David y Abigail es una de las más fascinantes de la Biblia, llena de sabiduría, coraje y amor. Imagine enfrentarse a los enemigos, sentirse perdido, y encontrar a alguien que transforma completamente su vida. David, un guerrero en fuga, encontró en Abigail no solo belleza, sino una inteligencia y coraje que lo cautivaron para siempre. Nunca la olvidó. Abigail no era solo una mujer hermosa, ella era la solución que David necesitaba en un momento crucial de su vida. Trajo paz en medio del caos, sabiduría en tiempos de conflicto y, sobre todo, un amor que trascendió las dificultades. Ven a descubrir cómo esta extraordinaria mujer conquistó el corazón del rey y se convirtió en una figura inolvidable en la vida de David. Prepárate para una historia que tocará tu corazón e inspirará tu alma. Pero antes verifica si ya estás suscrito al canal, porque aquí te traemos una serie de vídeos como este que te harán entender y comprender más la Biblia de una forma más clara y profunda que nunca has visto. En tiempos muy antiguos, en los días de los reyes y profetas de Israel, había una mujer llamada Abigail. Ella era conocida por su inteligencia y belleza, y su historia se cuenta en el libro de 1 Samuel, capítulo 25, versículo 3. Abigail vivía en un lugar llamado Maón, cerca de una región llamada Carmelo. Estaba casada con un hombre llamado Nabal, un rico terrateniente y rebaño. Pero, a diferencia de Abigail, Nabal era un hombre cruel y tonto, conocido por su maldad y falta de consideración hacia los demás. Ahora, imagina a Abigail, una mujer que, además de ser muy hermosa, tenía una mente aguda y un corazón generoso. Ella sabía administrar bien la casa y los negocios, y era respetada por todos los que la conocían. Su inteligencia iba mucho más allá de lo que se esperaba para una mujer de su época, y su belleza exterior reflejaba la bondad y sabiduría interior que poseía. En los tiempos antiguos de Israel, cuando reyes y profetas caminaban por la tierra, había un joven valiente llamado David. Él era conocido por su coraje y fe en Dios, pero también estaba huyendo de un peligro mortal. El rey Saúl, en su locura y celos, quería matarlo. David entonces encontró refugio en los desiertos y colinas de Israel, lejos de las ciudades y villas donde Saúl podría encontrarlo. A pesar de estar huyendo, David no era un hombre que se quedaba de brazos cruzados. Reunió a su alrededor a un grupo de hombres leales, guerreros valientes que lo seguían en sus jornadas. Juntos se convirtieron en una fuerza protectora en las tierras de las tribus de Israel. En una época en la que el rey Saúl era débil e incapaz de proteger su propio reino, David y sus hombres se convirtieron en guardianes de las fronteras, protegiendo los rebaños y las cosechas de los habitantes de las incursiones de saqueadores e invasores. Entre los que se beneficiaban de la protección de David estaba un hombre muy rico llamado Nabal. Nabal poseía vastas propiedades y muchos rebaños, lo que lo hacía uno de los hombres más prósperos de su región. Sin embargo, su riqueza estaba acompañada por una naturaleza perversa y tonta. Nabal era conocido por su rudeza y falta de sabiduría, lo que lo hacía despreciado por muchos, incluso por sus propios siervos. Nabal vivía en Maón, mientras sus rebaños pastaban en las proximidades de Carmelo. Durante las festividades de Esquila de las Ovejas, una época de gran alegría y celebración, David, sabiendo del evento, decidió enviar a algunos de sus hombres a hablar con Nabal. Esperaba que Nabal mostrara gratitud por la protección que David y sus hombres habían proporcionado a sus rebaños y pastores. David instruyó a sus hombres a acercarse a Nabal con respeto y cortesía. Debieron recordarle que durante todo el tiempo que los rebaños de Nabal estuvieron en Carmelo, nada les había faltado, porque David y sus hombres los protegieron diligentemente de todo peligro. Era un pedido simple, un poco de comida y provisiones como reconocimiento por el servicio prestado. Los hombres de David llegaron a Nabal y presentaron su petición. Sin embargo, la respuesta de Nabal fue llena de desprecio e insulto. ¿Quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Se burló. Muchos siervos están huyendo de sus amos hoy en día. ¿Por qué debería tomar mi pan, mi agua y la carne que preparé para mis esquiladores y dárselos a hombres que vienen de Dios sabe dónde? Los siervos de David se sorprendieron e indignaron por la respuesta de Nabal. Ellos volvieron a David e informaron de todo lo que había sucedido. Al oír las palabras de Nabal, la ira de David se encendió como un fuego. Sintió que la amabilidad y la protección que había ofrecido habían sido violadas de manera inaceptable. Sin perder tiempo, David ordenó a sus hombres que se prepararan para la batalla. Decidió ir a Nabal y destruir todo lo que poseía, sin dejar nada atrás. La situación era tensa.
David estaba a punto de tomar una acción drástica, movido por la ira y la sensación de injusticia. Sin embargo, algo extraordinario estaba a punto de suceder, algo que cambiaría el curso de los eventos e impediría una tragedia inminente. Mientras David y sus hombres se preparaban para marchar contra Nabal, una figura crucial entró en escena. Abigail, la esposa de Nabal, se enteró de lo ocurrido por uno de los siervos que había presenciado la afrenta de Nabal. Abigail, descrita como inteligente y hermosa, percibió inmediatamente el peligro que su casa enfrentaba. Con una rapidez y determinación notables, ella reunió una gran cantidad de alimentos, panes, vino, carne, granos e higos, y los cargó en asnos. Decidida a evitar el desastre, partió hacia el campamento de David. ¿Será que la sabiduría y el valor de Abigail detendrán la ira de David? ¿Cómo convencerá al futuro rey para que guarde su casa? Este es solo el comienzo de una historia llena de sorpresas y lecciones profundas. Esté atento para descubrir el desarrollo de este emocionante relato bíblico, donde la inteligencia y la bondad de una mujer se muestran más poderosas que la fuerza de las armas. Abigail, una mujer de rara inteligencia y belleza, estaba en una situación extremadamente delicada. Después de enterarse de la terrible respuesta de su marido Nabal a los hombres de David, comprendió inmediatamente el peligro inminente. David, ofendido y furioso, estaba en camino para destruir todo lo que Nabal poseía. Abigail sabía que tenía que actuar rápido para evitar una catástrofe. Con una rapidez impresionante, Abigail reunió una gran cantidad de comida. Ella tomó 200 panes, 2 vasijas de vino, 5 ovejas preparadas, 5 medidas de granos tostados, 100 tortas de pasas y 200 pasteles de higos prensados. Todo esto fue cargado en asnos, y Abigail partió sin informar a Nabal de su plan. Su mente estaba enfocada en un solo objetivo: encontrar a David antes de que él llegara a implorar misericordia. Mientras viajaba, el camino estaba lleno de tensión e incertidumbre. Abigail sabía que se enfrentaría a un guerrero furioso y a un grupo de hombres armados. Pero su determinación y sabiduría la impulsaban hacia adelante. Cuando finalmente vio a David y a sus hombres que ya se dirigían a la propiedad de Nabal, Abigail actuó rápidamente. Ella descendió del asno y corrió al encuentro de David. Con un gesto de profundo respeto, Abigail se postró a los pies de David. Este acto no era solo un signo de humildad, sino también un reconocimiento de la autoridad y del futuro reinado de David. Con la cabeza agachada y el corazón lleno de coraje, ella comenzó a hablar. «Mi señor, la culpa es toda mía. Por favor, permita que su sierva hable con usted y escuche lo que ella tiene que decir. No te preocupes por ese hombre perverso, Nabal. Él es exactamente como su nombre significa, Nabal es su nombre, y la insensatez lo acompaña. Pero yo, su sierva, no vi a los mensajeros que usted envió». Abigail continuó, escogiendo sus palabras con cuidado, su voz tranquila y llena de razón. Ella explicó que David no debía manchar sus manos con sangre a causa de la tontería de Nabal. «Ahora, mi señor, tan seguro como vive el Señor y como usted vive, es el Señor quien le impidió derramar sangre y vengarse con sus propias manos. Que sus enemigos y todos los que intentan hacerle daño sean como Nabal. Y que este regalo que su sierva trajo a mi señor sea dado a los hombres que los siguen». David, aún lleno de ira, comenzó a sentir que su corazón se ablandaba mientras escuchaba a Abigail. Ella hablaba con una sabiduría y una visión que él no podía ignorar. Abigail reconoció el futuro de David, prediciendo que se convertiría en el rey de Israel. «Por favor, perdona la falta de su sierva. El Señor ciertamente le dará una dinastía duradera, pues usted lucha las batallas del Señor. Y no se encontrará maldad en usted mientras viva. Aunque alguien lo persiga para quitarle la vida de mi Señor estará firmemente segura, embalada por el Señor, su Dios. Pero la vida de sus enemigos será lanzada lejos, como del fondo de una onda». Las palabras de Abigail conmovieron profundamente el corazón de David. Él reconoció no solo la sabiduría en sus palabras, sino también el coraje y la humildad que ella demostró al interceder por su marido tonto. David respondió a Abigail, bendiciéndola por su sabiduría y por haber evitado un gran derramamiento de sangre. Él aceptó los regalos que ella había traído y prometió no atacar la casa de Nabal. «Váyase a casa en paz. He oído su petición y le atenderé», dijo David, aliviado por la intervención de Abigail. Con esa promesa, Abigail volvió a casa, sabiendo que había evitado una tragedia. Pero la historia de Abigail y David no termina aquí.
¿Qué pasará cuando Nabal sepa lo que hizo su esposa? ¿Y cómo se entrelazará el destino de Abigail con el de David, el futuro rey de Israel? La sabiduría, el coraje y la gracia de Abigail no solo salvaron su hogar, sino que también cambiaron el curso de su propia vida y la historia de Israel. Manténgase atento para descubrir esta increíble narrativa de fe y coraje. ¿Cómo ella podría mantenerse firme? Deja en los comentarios lo que crees que hacía para mantenerse fuerte en ese momento. Te ayudaré con los comentarios. Después de que Abigail regresara a casa, aliviada por haber evitado un desastre, ella sabía que aún tenía un desafío por delante. Ella necesitaba decirle a Nabal lo que había sucedido, la ira de David y cómo ella, con su intervención, había salvado su casa de la destrucción. Sin embargo, cuando llegó, se encontró con Nabal en medio de una gran fiesta, celebrando como si no hubiera un peligro inminente. Estaba borracho, completamente ajeno a lo que había pasado. Abigail esperó hasta la mañana siguiente, cuando Nabal había recuperado la sobriedad, para contarle todo lo que había hecho. Ella relató cómo David, enfurecido con la respuesta arrogante de Nabal, había decidido destruir todo lo que él poseía. Ella explicó cómo, tomando provisiones e implorando misericordia, consiguió convencer a David para que perdonara la vida de ellos y de todos sus siervos. Al oír las palabras de Abigail, Nabal quedó paralizado de miedo y rabia. No podía creer la gravedad del peligro que había estado tan cerca de su puerta. El shock y el estrés fueron tan grandes que sufrió un colapso. Su corazón falló, y se quedó en un estado de extrema debilidad. Nabal, el hombre que se creía invencible e intocable en su riqueza, ahora estaba a merced de su propia tontería. Pasaron 10 días. Durante ese tiempo, Nabal permaneció enfermo, incapaz de recuperarse del shock. La tristeza y la ira que sentía por haber sido tan imprudente, por haber puesto a su familia y su casa en peligro, lo consumían. Finalmente, después de 10 días de agonía, Nabal murió. Su muerte no fue solo un fin para su vida, sino también un fin para la amenaza inmediata que pesaba sobre Abigail y su familia. A la muerte de Nabal, Abigail estaba libre de la sombra de un marido perverso. La noticia de la muerte de Nabal llegó hasta David, que vio en ello la mano de Dios. David se dio cuenta de que Abigail, con su sabiduría y coraje, no solo evitó una tragedia, sino que también demostró que era una mujer de carácter excepcional. Envió mensajeros a Abigail, pidiéndole que se convirtiera en su esposa. Abigail, mostrando nuevamente su humildad y sabiduría, aceptó la petición de David. Ella se postró y dijo a los mensajeros de David: «Aquí está su sierva, lista para servir y lavar los pies de los siervos de mi señor». Así partió con los mensajeros, llevando consigo a 5 de sus siervas, y fue esposa de David. La historia de Abigail es una poderosa lección de valor, sabiduría y fe. Demostró que, incluso en medio del peligro y la adversidad, es posible actuar con discernimiento y evitar el desastre. Su intervención salvó no solo su casa, sino que también demostró la importancia de actuar con justicia y misericordia. ¿Qué pasará con Abigail y David ahora? ¿Cómo se entrelazarán sus vidas mientras David continúa su viaje para convertirse en el rey de Israel? La historia de Abigail nos enseña que incluso en las circunstancias más difíciles, la sabiduría y el coraje pueden cambiar el curso de los eventos. Esté atento para descubrir más sobre esta increíble narrativa bíblica y las lecciones que todavía tiene que ofrecer. Después de la muerte de Nabal, la noticia se difundió rápidamente. David, al saber lo ocurrido, reconoció la mano de Dios en aquello. Vio cómo Dios había juzgado la maldad de Nabal y cómo la sabiduría de Abigail había sido crucial para evitar un derramamiento de sangre innecesario. Impresionado por la inteligencia, coraje y belleza de Abigail, David decidió tomar una decisión que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. David envió mensajeros a Abigail con una propuesta sorprendente: él quería que ella se convirtiera en su esposa. Esta propuesta no solo se basó en la belleza de Abigail, sino también en su sabiduría y la influencia que podría traer. Abigail, con su gracia y dignidad, no dudó en aceptar. Ella sabía que unirse a David, el futuro rey de Israel, era no solo un honor, sino también una oportunidad de continuar ejerciendo su influencia para el bien. Cuando los mensajeros de David llegaron a Abigail, ella escuchó con atención el mensaje de ellos. «David nos envió para pedirte que seas su esposa», dijeron. Abigail, demostrando su humildad y reconocimiento por la grandeza del momento, se postró ante ellos y respondió: «Aquí está su sierva, lista para servir y lavar los pies de los siervos de mi señor». No perdió el tiempo. Abigail rápidamente se preparó,
llevando consigo a 5 de sus siervas para ayudarla en el nuevo viaje que estaba a punto de comenzar. Ella montó en su asno y partió con los mensajeros de David, dejando atrás la casa que había conocido, pero llevando consigo la sabiduría y el coraje que la definían. La decisión de David de casarse con Abigail no fue solo una cuestión de pasión. Comprendió el valor de tener a su lado a una mujer de tanta sabiduría y discernimiento. Además, la unión con Abigail también le trajo el estatus y la influencia asociados con la riqueza y la posición que Nabal tenía en la comunidad. Esto fortaleció la posición de David y lo ayudó en su camino hacia la realeza. Abigail y David se casaron, y ella se convirtió en una figura importante en su vida y en su creciente reino. Con su presencia, Abigail trajo no solo su belleza e inteligencia, sino también una estabilidad y un soporte moral que serían vitales para David en los años venideros. Juntos enfrentarían desafíos y triunfarían, guiados por la fe y la sabiduría. Así, la historia de Abigail y David nos enseña sobre la importancia de la sabiduría y el coraje en momentos de crisis. Muestra cómo las decisiones tomadas con discernimiento y humildad pueden cambiar el curso de la historia y traer bendiciones inesperadas. Abigail, al aceptar la propuesta de matrimonio de David, no solo encontró un nuevo camino para sí misma, sino que también ayudó a moldear el futuro de Israel. Y ahora, con Abigail a su lado, David estaba más preparado que nunca para enfrentar los desafíos que vendrían mientras él seguía su camino para convertirse en el rey de Israel. ¿Cómo influiría esta unión en el futuro reino de David? ¿Qué otras pruebas y victorias esperaban en el horizonte? Siga los próximos capítulos de esta atractiva historia bíblica para descubrir. Bueno, ya estamos llegando al final de esta historia, pero antes me di cuenta que aún no has dejado tu like en este vídeo. Es muy importante para que YouTube siga divulgando nuestros contenidos y así seguiremos bendiciéndote. Por lo tanto, deje el like en ese vídeo que es gratis, gracias. Continuando. La unión entre David y Abigail marcó el comienzo de una nueva fase en la vida de ambos. Abigail, con su sabiduría y gracia, se convirtió rápidamente en una compañera leal e indispensable para David. Ellos enfrentaron juntos los desafíos que surgieron mientras David continuaba su camino hacia la realeza. Después de la muerte del rey Saúl, el camino de David para convertirse en rey de Israel se abrió para siempre. David fue invitado por los ancianos de Judá para ir a Hebrón, donde fue ungido rey de Judá. Abigail, siempre a su lado, lo acompañó en esta jornada. Se establecieron en Hebrón, una ciudad histórica y espiritualmente significativa, donde David comenzaría a consolidar su poder e influencia. En Hebrón, Abigail dio a luz un hijo al que llamaron Kileab, también conocido como Daniel. Este nacimiento no solo fue una alegría para David y Abigail, sino que también simbolizó la continuación del linaje y la promesa de un futuro próspero para el reino de David. Abigail, con su papel como madre y consejera, aseguró su lugar e influencia en la corte de David, contribuyendo de forma significativa a su ascenso al poder. La presencia de Abigail al lado de David fue un factor crucial para su éxito. Su inteligencia, sabiduría y habilidad de navegar en las complejas dinámicas sociales y políticas del reino eran inestimables. Abigail no era solo una esposa y madre, ella era una verdadera compañera de David, ayudándole a tomar decisiones importantes y a mantener la unidad entre su pueblo. Los años en Hebrón fueron de construcción y fortalecimiento. David, con Abigail a su lado, conquistó el respeto y la lealtad de su pueblo. Juntos enfrentaron los desafíos con coraje y fe. La influencia de Abigail era vista en cada decisión sabia y en cada momento de compasión y justicia demostrados por David. Mientras David lideraba con valentía en las batallas y en la administración del reino, Abigail siempre estaba presente para ofrecer consejos sabios y apoyo incondicional. Se convirtió en una figura respetada no solo por su belleza, sino por la profundidad de su sabiduría y la firmeza de su carácter. Su presencia trajo una estabilidad y una paz que ayudaron a guiar a David en momentos de incertidumbre. Y así, la historia de Abigail y David continuó desarrollándose, una historia de fe, coraje y sabiduría. Ellos se han convertido en un ejemplo de cómo la unión y la colaboración pueden llevar al éxito y a la realización de los propósitos de Dios. El viaje de David hacia la realeza, con Abigail a su lado, es una prueba de que con sabiduría y fe es posible superar cualquier obstáculo. Si te gustó este vídeo no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que puedas recibir de primera mano nuestro contenido que aquí publicamos, compartirlo con tus familiares y amigos, bendice a alguien más. Que Dios te bendiga.